Esta clase sobre las tensiones sociales en el Chile de fines del siglo XIX, y los objetivos de la clase de hoy día son dos. Primero, reconocer los ciclos económicos en Chile y el auge del salitre a fines del siglo XIX y XX. Y un segundo objetivo es comparar analíticamente el desarrollo macroeconómico y el desarrollo social, considerando sus principales rasgos y factores determinantes. Todo esto, la segunda parte, sobre todo el segundo objetivo, vamos a hacer una actividad en la cual voy a entregar los documentos y usted va a tener que analizar. ¿Ok? Vamos a partir la clase de hoy día viendo un video que habla acerca de este tema en particular que tiene que ver con el salitre, ¿cierto? Y la vida de los obreros del salitre en el norte. Como ustedes recordarán, después de esto vamos a hacer algunas preguntas, por lo tanto... No tiene derecho a reclamar nada. ¿Recuerdan cuál era el liberal que explotaba esta época? El salitre más importante. El salitre. Respecto de, por ejemplo, los trabajadores del salitre. con harto dinero sectorazo eran como los dueños de Los dueños del salitre. Entonces aquí se ven dos estilos de vida también, ¿cierto? En el video alcanzamos a ver, por ejemplo, la opulencia, la forma en que ellos viven, ¿cierto? Grandes casas. Estamos pensando en el norte salitrero, mucha gente emigró hacia el norte, familias sobre todo de mineros se enriquecieron muy rápidamente y vivieron el estilo de vida de los europeos. El estilo de vida que ustedes ven ahí de la clase alta es el estilo de vida europeo, a ese estilo. Mientras los trabajadores generalmente vivían de manera pobre, ¿cierto? Generalmente sus casas eran de calamina, expuestas al frío. Entonces, en este contexto entender más o menos cómo ellos vivían. ¿Ya? Los sueldos eran miserables. ¿Cuál es el alegato que se hace ahí? ¿Qué alegato hacen los obreros de las condiciones laborales que tenían? Que no les pagaban el sueldo. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa alcanzan a ver respecto de ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos respecto de esa situación en particular? A ver que no les pagaban el sueldo. ¿De la náusea? Bueno, entonces, la forma de organización del mundo obrero. O sea, finalmente, al ver estas desigualdades, al ver estos atropellos que ellos tenían, finalmente, ¿qué es lo que hacen? Se organizan, ¿cierto? Y finalmente se trata con su compañero al lado. Vean esta foto. Y tú te puedes contar ahí con los brazos. Aquí de a dos, sí, le hago entre ustedes dos, ahí en pareja. ¿Ya? Y tú le hago visualmente. Y analiza. Le dice, Chile requería crecer económicamente, pero para ser competitivo debía controlar o bajar los costos de producción en algunos de los siguientes ítems. 1. Acceso a maquinaria y tecnología. 2. Acceso a materias primas e insumos. 3. Mano de obra o comercialización en el mercado. Recuerdo que vimos en el video y lo que está en esta lectura. ¿Dónde reducían costos generalmente la mano de obra? En la mano de obra. Finalmente, claro, a lo mejor la tecnología, de hecho la tecnología en las marineras fue mejorando para mejorar la productividad, pero generalmente la reducción de costos en este tipo de empresas, las empresas salineras, era a costo de la mano de obra. O sea, la mano de obra era una mano de obra barata. Ahora tenemos que tener en consideración una cosa así. Los obreros del salitre, muchos de ellos emigraron al norte, muchos de ellos inclusive eran de zonas como Santiago o de la zona sur, y muchos de ellos pasados en esta pampa, como vimos, en esta pampa de ilusión. O sea, lo que ofrecía el norte salitero era inclusive más atractivo que la vida que muchas veces ellos tenían en las zonas del campo o lo que vivían en las ciudades. Por lo tanto, podríamos hacer una expulsión de mano de obra que fue a parar al norte. Y muchos de ellos, pensando en que iban a ganar dinero, no fue así. Ganaban quizás un poco más de lo que ellos ganaban en el lugar donde ellos vivían. Sin embargo, era poco, ¿cierto? Para todo el trabajo que ellos hacían. Era una práctica habitual en aquella época, producto de que nosotros no tenemos leyes sociales, de que las jornadas laborales fueran extensas.
Hoy día tenemos una jornada laboral de 8 horas y en esa época nosotros, en la práctica podíamos tener jornadas laborales de 12, 13, 14 horas de trabajo. Y con los sueldos que ustedes vieron ahí que ellos alegaban. Otro antecedente que nosotros tenemos de este tipo de trabajo era que, por ejemplo, los pagos que se les hacían eran a través de fichas. Y las fichas eran intercambiables en las pulperías. Era una pulpería, era una especie como de negocio que tenía todos los productos que ellos necesitaban, pero muchas veces la pulpería le pertenecía al mismo dueño de la mina. O sea, no podían salir de ese registro para cambiar, tenían que ir ahí. Tenían que ir solamente ahí. Y por lo tanto, el dinero, finalmente, ¿qué pasaba? Circulaba en el bolsillo del mismo dueño de la mina. Como lo desaparece el sistema. Es un mundo minero en el sur, pero este caso es en el norte. Entonces las condiciones son malas. A lo mejor ganaban un sueldo X, eso que se le pagaban fichas, pero esas fichas tenían que cambiarlas al mismo dueño. Entonces tenía noción de que las fichas funcionaban solamente en este sector, en esta pulpería, y no podían ir a otro lugar a cambiarlas. Por lo tanto estaban obligados a entregar el dinero que recibían por un lado, finalmente tenían que entregárselo al dueño por el otro. Muchas veces recibían los precios. Bueno, tenían libertad de precio, no había nada de eso. Tenemos que recordar que en aquella época, aparte de las jornadas laborales extensas, y aparte de esto que hemos mencionado de las pulperías, los obreros del salitre no tenían derecho, por ejemplo, a leyes sociales. Si uno se enfermaba, perdía los días de trabajo. Si se quedaba enfermo, esos días no se los pagan. No había descanso dominical, por lo tanto se trabajaba de lunes a lunes. Eran semanas de corrido, etcétera. Entonces, las condiciones laborales que hoy día tenemos no tienen nada que ver con las condiciones laborales que ellos tenían en esa época. ¿Ya? Aquí hay dos visiones distintas. Hay una visión que tiene que ver con las condiciones macroeconómicas. Acá va a ser el primer productor de salud del mundo, por lo tanto vendió gran cantidad de dinero. El dinero que llegaba al Estado de Chile en esa época era vía el pago de impuestos por la venta de salitre. Un tercio, no sé si recuerdan el video que vimos el último, donde decía que un tercio de lo que se vendía de salitre iba a parar a las arcas fiscales, o sea, para que el Estado tuviera dinero. Un tercio de eso al bolsillo de Chile. Y con ese dinero entonces se hicieron las inversiones que hizo el presidente. ¿Qué presidente fue? El último presidente. ¿Quién? ¿Digo esto? ¿Quién fue? Balmaceda. Balmaceda se suicidó, ya sabemos. Pero antes de suicidarse hizo grandes obras con el dinero que vino producto de salitre. ¿Ya? Vamos a hacer un trabajo ahora que tiene que ver con una comparación. Un poquito más largo. Hay dos textos aquí, en esta obra. ¿Ya? Estos son los dos temas que están ahí en la pizarra. Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a una lectura rápida ahí. Ustedes pueden separar su formato que en voz alta o bien de forma visual. El primer texto habla acerca de cómo Chile llegó a ser dueño de las salitreras. ¿Ya? Habla de este tema macroeconómico, o sea, las condiciones macroeconómicas que acompañaron a Chile después de la guerra del Pacífico, la Antofagasta de Bolivia y Tarapacá de Perú. Y se desarrolló en esta época de las salitreras. Todo ese contexto que está acá, respecto de ese tema en particular, está en el primer texto. Y en el segundo texto que tienen ustedes ahí, es un texto que yo les puse en la prueba. Cuando lo lean, el otro lo está. Este texto está de nuevo acá. Y este texto habla de cómo se enfrentó el problema obrero. Los obreros generalmente, como ustedes vieron en el video, se organizaron para poder luchar por sus derechos, ¿cierto? La huelga es un mecanismo de enfrentar, en este caso, al empleador para exigir derechos. Pero no es la única forma de organización. Los obreros se pueden organizar de distintas formas. Y en esa época no solamente se exigían derechos de tema de dinero, como lo vimos en el video, ellos peleaban por un salario. A veces los obreros también querían mejorar ciertas condiciones, por ejemplo, acceso a la cultura. Podían unirse, por ejemplo, para pedir elementos de mejora cultural. A veces también se unieron para, entre ellos, como una forma de organización en que recibieran beneficios mancomunales. ¿Ya? En este contexto,
ese proceso que se vivió de los obreros luchando por sus derechos, recibió un nombre, las condiciones en las que ellos vivían recibieron un nombre. Es una suma de elementos. Los problemas de las condiciones laborales que ellos vivían, las condiciones de vida que ellos tenían, los bajos sueldos, etcétera. Todo eso se configuró a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en un problema que se llamó la cuestión social. ¿Qué aparece acá arriba? Y esta cuestión social fue enfrentada de diversas maneras. Y este texto habla de cómo se enfrentó. La mirada de la iglesia, la mirada de la oligarquía, de la gente que dirigía el país, la mirada de los partidos políticos, etc. Hay distintas miradas de cómo solucionar este problema, porque piensen, inicialmente este problema obrero se inició en el norte, pero se empezó a extender rápidamente, el resto de los obreros de Chile empezó a ver que esas condiciones que ellos tenían se replicaban en distintas partes del país. Por lo tanto, claro, las primeras protestas grandes las vimos en el norte, pero rápidamente esas protestas también se van a empezar a dar en Santiago y en otros lugares. ¿Ya? El problema es que el Estado que está mirando desde afuera lo que está pasando tiene que enfrentar eso. ¿Y cómo lo enfrenta? Es lo que está en el texto número 2. ¿Ya? Así que voy a ver que haga la lectura rápida. El segundo texto, ya. Después cuando hablaste de guerra. Cuando se explota es antes de cuando tuviera auto, está mucho alto ya cuando llegaron, claro, cuando llegaron acá ya explotaban esta leche para Puerto. Pero no es a gran escala comparado con este. En esa época no era el producto universal. Recuerda que en el siglo XVI el oro y la plata, lo más importante es que se explotaba, pero no lo era. Ya, ustedes se fijan, en la pizarra yo dejé una tabla. Esa tabla es la misma que está acá. No saqué un lápiz. Este puede trabajar. Así que se agrupa mejor porque no tiene que ya. Y cuando hay que estar diciendo, como ya no sé el texto más rápido, lo que hay que hacer es lo siguiente. En este cuadrito tiene que anotar ciertas cosas. Lo primero que tienen que anotar en este cuadrito es las condiciones macroeconómicas que tenía Chile. Aquí se considera que eran las condiciones macroeconómicas. Chile tenía este mineral, llegó a ser el más importante, etc. ¿Cómo se logró eso? ¿Ya? Aquí al ladito tiene que haber un criterio comparativo y después ver si esa condición macroeconómica que tenía Chile iba de la mano con el desarrollo social. ¿Me explico bien? ¿Entiendes lo que tiene que hacer? ¿O no? Y me pregunto. Por ejemplo, esto es lo que tenía que todo. Chile llegó a ser el primer exportador mundial de salitre. ¿Ganaba recursos Chile y el Estado de Chile a raíz de eso? Nunca Chile tuvo tanto dinero como en esta época. Nunca tuvo tanto dinero. Ahora, al leer los dos textos, uno se puede dar cuenta de que Chile teniendo tantos recursos, las condiciones sociales de la población estaban a la par con ese desarrollo social, desarrollo económico. Ya. Entonces, en este cuadrito comparativo lo que tiene que hacer eso.
supongamos que usted, por ejemplo, colocara condiciones macroeconómicas, Chile obtuvo tanto dinero, ganancia excesiva producto del salitre, por criterio comparativo podría ser, si Chile por ejemplo, condiciones de vida, podría ser un criterio comparativo, y desarrollo social. ¿Tenía relación esta ganancia del modo de Chile que Chile vivía? ¿O sí o no? ¿Ya? Listo. Y ahí hay una condición macroeconómica. Si ganó territorio, criterio comparativo, estilo de vida. Ya, aquí tiene que colocar el criterio que sería el estilo de vida, y aquí colocar el desarrollo social. Estilo de vida. Estilo de vida. Ayudando un poco. Cuando uno habla de las condiciones macroeconómicas puede hablar de varios elementos. Por ejemplo, cuando el salitre va en alfa. La condición macroeconómica es Chile vendió millones de toneladas de salitre. ¿Cierto? El criterio comparativo es un estilo de vida, por ejemplo, es un criterio comparativo. Y esa venta de salitre, que generó ganancias por millones, tiene alguna relación con el desarrollo social equitativo, o sea, Chile ganó tanto dinero que eso se repartió equitativamente entre todos. No, porque No quiero que olviden, quiero que lo noten. ¿Ya? Otra elemento macroeconómico tiene que ver también con lo que explicábamos antes. Recuerden que la zona del salitre es una zona despoblada, una zona desértica. Y mucha población salió desde las zonas norte, centro, perdón, desde la zona sur y centro, y fueron a parar ¿a dónde? Al norte, y se armaron poblaciones, ¿cierto?, para trabajar en el salitre, a través del enganche. ¿Qué era el enganche? Era cuando se les llamaba, por ejemplo aquí en Santiago, se les ofrecía la oportunidad de trabajo y la gente se enganchaba, y en esa época ya había ferrocarriles, se metían los ferrocarriles y iban a parar. Cuando llegaban allá tenían que armar todo, desde sus casuchas, eso lo escribían ellos para poder trabajar. Es una condición macroeconómica, o sea, el auge del salitre provocó un nacimiento de poblaciones en el norte salitrero. ¿Ya? Y, por ejemplo, el auge del salitre, si ustedes se fijan en el primer texto, en el último párrafo, dice que la última línea dice, asimismo contribuyó al surgimiento de un proletariado social. Ya, vamos a partir con la Vicky, entonces la Vicky nos va a explicar cuáles fueron las condiciones macroeconómicas que ella logró visualizar en el texto, cuál fue el criterio que usó, y esta condición macroeconómica tenía un correlato con el desarrollo social que tenía Chile en esa época. Ya en las condiciones macroeconómicas o formaciones de centro de población de la banca de salitre, ya que viviendo el auge mucha gente como que empezó a migrar hacia el norte. El criterio comparativo como el estilo de vida y el desarrollo social, para poder vivir en malas condiciones, por ejemplo, vivían en zonas desérticas, no tenían, pagaban un mal sueldo, tenían malas condiciones higiénicas, y todo ese tipo de cosas. Ya, Álvaro. El criterio o condiciones macroeconómicas encontraste tú en el texto. que Chile empezó a ganar mucho dinero a través por la explotación y la exportación del salitre. ¿Ya? El criterio comparativo por el estilo de
la clase baja, la clase de escasos recursos, se mantuvo, no tuvo en esa época un crecimiento. ¿Parece que se mantuvo o empeoró? Empeoró. ¿Cierto? Por lo menos tendríamos decir que sus condiciones de trabajo Empeoró. empeoraron. Quizás tenían trabajo, que las condiciones de trabajo que tenían eran paupérrimas. ¿Ya? Gracias. Vamos a seguir más. ¿Qué voy a hacer? Ahora que todo, aquí entonces en la pizarra hemos anotado las conclusiones de lo que ustedes lograron captar, ¿cierto? Tomaron de los textos que vimos recién. Condiciones macroeconómicas, por ejemplo, referidas a la explotación de salitre, aumento de riqueza por exportación de salitre, estilo de vida, por ejemplo, la clase alta tiene opulencia y riqueza, mientras la clase baja empeora sus condiciones de vida y estas son precarias. Por otro lado tenemos la crisis del instituto salitera, recuerden que en los momentos de auge, cuando se inventa el salitre sintético, como lo vieron en el texto, las condiciones laborales cambian, ¿cierto? De tener trabajo a la pérdida de trabajo y la expulsión de esa población desde las zonas saliteras, y muchos de ellos van a... Ya. Estamos entonces en el último punto, formación de las poblaciones y las pampas saliteras, los estilos de vida entonces que se dieron en las pampas saliteras, tenemos entendido entonces las pampas saliteras en lugares donde no había población, que solamente se armaron producto de la explotación santera en el norte. Se podría decir que eran como campamentos. Eran verdaderos campamentos, y las condiciones de vida ya las vimos. Ahora entonces la clase de hoy día quisiera hacer algunas preguntas, si van a responder, sacando una cara de no. ¿Ya? Ya vamos a mostrar a la carga. La carga. ¿Qué piensa que significó para la economía chilena de esta época, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, el dominio de esta zona de explotación salitera? ¿Qué habrá significado para Chile el tener, por ejemplo, dominar la zona de Antofagasta y la zona de Tarapacá, donde estaba la salitera? ¿Qué significado ha tenido para el país? No sé, un aumento. ¿Aumento de qué? ¿De qué? Ya. O sea, ¿significó algo para Chile tener esta zona? Lógico, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, porque Chile nunca tuvo tanta riqueza como Chile, cuando en esta época estuvo. ¿Ya? Si ustedes vieron en uno de los documentos, por ejemplo, aparece nombrado el señor Thomas North, John Thomas North. ¿Están por ahí el texto? En el primer texto, ¿cierto? Dice que fue llamado el rey del salitre. Una de las cosas que hay que puntualizar es que el salitre fue explotado por manos privadas. Chile, ¿recuerdan lo que vimos en el video? En el último video cuando vimos que Chile se quedó con este ejercicio con la polita, cuando dice que el salitre quedó en manos de privados, no manos nacionales. ¿Qué podría haber significado eso para Chile? ¿Ah? ¿Por qué sería una pérdida? Ya, entonces las ganancias generales, diríamos, de la venta de salitre, ¿quién iban a pagar? A los privados y como les sobraron por el Claro, recuerden que solamente por concepto de impuestos Chile ganó dinero, pero no por la explotación directa. Por la explotación directa, se la entregó solamente a privados. Y ahí entonces aparece la figura de el rey del salitre, un británico, como John North, que se hizo rico, y el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, producto de la explotación salitrera. ¿Ya? Álvaro. Hemos nombrado entonces que producto de esto se generó todo este problema de la cuestión social que leyeron ustedes en el documento 12. ¿Me podrían nombrar dos consecuencias de la llamada cuestión social? Dos consecuencias. Malas condiciones de vida. ¿Ya? Ahí hay una. Malas condiciones de vida de los trabajadores. ¿Qué es la consecuencia? Y el movimiento social. ¿Por qué el movimiento social es tan importante en esta época? para exigir con mejores condiciones de trabajo, un sueldo mínimo, para que cuando ahora le por tu derecho. Generalmente peleaba por su derecho, y uno de los derechos era el tema de los sueldos, entre otras cosas más que ya hemos nombrado. Y ahí para cerrar, ¿de acuerdo? Ahí si queda opinar, levanto la mano. ¿Ustedes creen que existió coherencia, después de haber visto todo lo que vimos, existió coherencia entre el crecimiento económico o las condiciones macroeconómicas y el desarrollo social que tuvo Chile en esta época? No. ¿Por qué no? Porque hubo mucha diferencia. ¿En qué sentido hubo diferencia? Diferencia porque los que tuvieron la clase más alta siempre fueron creciendo, fueron menos. Bueno, y la clase baja se mantuvo y empeoró su condición.
es debido. Ya, para cerrar entonces, lo que podríamos determinar como cierre de clase, tomando en consideración aquellas cosas que ustedes han dicho, lógicamente que las condiciones, muchachos, teníamos la clase de día, entonces, concluyendo que en realidad las condiciones macroeconómicas de Chile, claro, aumentaron, pero no siempre eso iba de la mano con el desarrollo social del país. No, por ejemplo, las primeras organizaciones